bendiga a todos, queridos hermanos y amigos. Este es su hermano Calixto Villa y vamos a comenzar un estudio más de la palabra de Dios. Y en este día no estoy muy claro en cuál es el título que le voy a dar a este mensaje, ya que muchas veces el Señor me lleva de un tema hacia otro tema, pero para darle un título a este estudio de hoy, lo voy a titular El cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo del Señor Jesús. En este estudio quizás de vez en cuando voy a cambiar de temas. O sea, voy a estar hablando sobre un tema y de momento voy a cambiar hacia otro, de momento. Hay muchos predicadores y estudiosos bíblicos que dicen que esto no se debe hacer. Pero yo lo hago porque muchas veces siento la guianza y la dirección del Espíritu Santo que lo haga así, para hablarles a determinados grupos, a determinadas personas. Y bueno, el Espíritu Santo es más sabio que nosotros. Por eso muchas veces cambio de momento el tema, abro un paréntesis y toco ese tema porque sé que es la dirección del Espíritu Santo. Y bueno, queridos hermanos y queridos amigos, tenemos que aprender que bajo el nuevo pacto de la gracia, el pacto de la gracia se encuentra en Jesucristo solamente. Tenemos que aprender que en este nuevo pacto de la gracia, la sanidad de nuestros cuerpos está incluida en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y miren, sobre este asunto hay muchos en las iglesias que todavía tienen dudas. Hay muchos que todavía no están convencidos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la realidad es otra cosa. En el mismo cuerpo de la iglesia, en el mismo cuerpo del Señor Jesucristo, hay muchas personas enfermas, hay muchas personas debilitadas, viven débiles, hay muchos hermanos y hermanas que mueren prematuramente. Y entonces los cristianos nos hacemos muchas preguntas y unos dicen, bueno, la sanidad está incluida en el sacrificio. Y otros dicen, no está incluida en el sacrificio porque si estuviera incluida todos anduviéramos en total salud. O sea que unos dicen que la sanidad está incluida y otros dicen que no. Sin embargo, yo después de haber estudiado la Biblia, después de muchos años, la Biblia está llena de afirmaciones, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Dios en los dos testamentos expresa su deseo por nuestra salud, tanto salud espiritual como salud física. O sea que Dios quiere que usted y que yo, los que pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, Dios quiere, Dios desea que nosotros tengamos
total salud, que nosotros andemos en sanidad divina. O sea, que sea Dios el que nos mantenga sanos a usted y a mí. Esto es lo que yo veo en las Escrituras. Ahora bien, no obstante, ante todas estas diferencias que hay en la iglesia del Señor, que unos dicen que sí, otros dicen que no, yo voy a hacer varias preguntas. Para que usted piense y para que yo piense. Pregunta número 1. Y voy a hacer una pregunta. ¿No dice la Biblia que el nuevo pacto es mejor que el primero? Entonces, si la Biblia dice esto, es lógico pensar que si había muchas sanidades en el Antiguo Testamento, habrá muchas más en el Nuevo Testamento. ¿No sanaba Dios de enfermedades en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Y Dios también ahora en la gracia sana mucho más que en el Antiguo Testamento. Pregunta número 2. ¿No dice la Biblia que en el Antiguo Pacto que Jehová es nuestro sanador? Hay una escritura en Éxodo. Si no me falla la mente, el pensamiento, la memoria, en Éxodo creo que es 15:26, dice que Jehová es nuestro sanador. ¿No dice la Biblia esto en el Antiguo Testamento? Bueno, si lo era en el Antiguo Testamento, que era un pacto imperfecto, que un día había de ser abolido, que un día iba a desaparecer el Antiguo Testamento, cuánto mucho más ahora en el presente, que estamos viviendo en la gracia, que estamos viviendo en el nuevo pacto, que es completo, que es perfecto, que no va a venir otro pacto, que no va a venir otra gracia. Ya este en el cual estamos viviendo es algo perfecto, es algo completo. O sea que es lógico pensar que si Jehová era nuestro sanador en el Antiguo Testamento, lo es mucho más ahora en el Nuevo Testamento. Qué bueno. Pregunta número 3. ¿No dice la Biblia que en la gracia tenemos mejores promesas? Miren, antes habían promesas grandes y poderosas, pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos la sustancia de esas promesas que están escritas en el Antiguo Testamento. Casi todas las promesas del Antiguo Pacto se cumplieron en Cristo y en nosotros, la iglesia. Antes vivíamos en la sombra, ahora vivimos en la sustancia, en la realidad. O sea que ahora, en el nuevo pacto, en la gracia, tenemos muchísimas y mejores promesas. Estamos viviendo en un mejor pacto. Estamos viviendo en el pacto de la gracia, que va a existir por la eternidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Pregunta número 4. ¿No hizo Jesús, estando en la tierra, la voluntad de Dios? Claro que sí. Ahora en el Nuevo Testamento, ahora en la gracia, tenemos mejores promesas, una mejor vida espiritual, mejores promesas físicas. Tenemos un sanador. Cristo es nuestro sanador. Y miren, este estudio de hoy no es estrictamente sobre la sanidad, pero vamos a hablar de la sanidad brevemente en varias ocasiones. Vamos a mencionarlo, como vamos a mencionar el amor, como vamos a mencionar sobre Jesucristo, sobre la cruz, y vamos a mencionar ciertos aspectos de la Biblia que son muy importantes y necesarios en el estudio que estamos dando hoy día. Miren,
Hermanos, en este estudio quiero que usted entienda y crea que la sanidad está incluida en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y si no lo cree, por lo menos que usted escuche este mensaje, escuche este estudio, tenga la mente abierta para que usted al final tome una decisión. Pero yo, Calixto Villa, creo que la sanidad para nuestros cuerpos está incluida en el sacrificio de Cristo en la cruz. De eso que Jesús hizo en la cruz hace ya casi 2000 años. Creo que Él ganó ahí por nosotros muchísimas cosas poderosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y uno de los beneficios que tienen los cristianos es que Cristo mismo nos dio el poder. Cristo mismo nos dio poder, y esto está escrito en la Escritura. Número 1, nos dio poder para echar fuera demonios. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Este poder no lo tenían los creyentes del Antiguo Testamento. Este poder lo tenemos nosotros ahora, los creyentes de Jesucristo en el Nuevo Testamento. 2, nos dio poder para hablar nuevas lenguas. Cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo y fuego, habla nuevas lenguas. 3, nos dio poder para tomar en las manos serpientes. Esto habla de la autoridad que tenemos contra todas las fuerzas del mal. No habla de tomar serpientes en las manos literalmente, sino que nosotros tenemos autoridad contra todas las fuerzas del mal. Y el texto griego habla de quitar, de echar fuera espíritus demoníacos. No tiene nada que ver con reptiles, hermanos. Como hay muchas iglesias hoy día que se reúnen, empiezan a alabar a Dios y entonces tienen varias serpientes venenosas y empiezan a bailar con las serpientes venenosas para demostrar la fe que tienen en Jesucristo. Esto no es lo que está hablando esto. Estas personas están malinterpretando la Biblia y piensan que es para coger serpientes, reptiles en las manos. No. Usted ponga ahí la televisión o vaya a Google y usted va a ver cómo estas iglesias empiezan a danzar y a bailar con reptiles en las manos. Y muchos de ellos han muerto producto de estas prácticas que son anticristianas. No está hablando de eso. 4, beber cosas mortíferas no nos dañará. Esto se refiere a que tendremos protección. Esto no se refiere a que usted va a deliberadamente tomar algún veneno. Que usted dice, mira, voy a tomar este veneno para demostrar que tengo fe. No, así no se demuestra la fe. Eso es tentar a Dios. Eso es una falta de respeto a Dios que usted haga eso para demostrar su fe. No, eso no es así. Nosotros tenemos protección de parte de Dios y Dios nos protegerá en el momento que Él estime conveniente y cuando lo necesitemos. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que si usted toma un veneno accidentalmente, ahí tenemos la protección de Dios. 5. Jesús también nos dio a nosotros poder para sanar a los enfermos. Y esto se debe hacer en el nombre de Jesús. Yo aquí le di una lista breve del poder que tenemos los cristianos. Entonces, si yo tengo poder para sanar a otros, ¿cuánto más poder no voy a tener para yo ser sano de mis enfermedades? ¿O para yo andar en total salud?
¿Entienden el punto, hermanos? Entonces hay muchos que dicen, no, yo no creo eso. Eso era para los apóstoles nada más. Bueno, la Biblia dice a todos los que creen. Esto es para todos aquellos que creen en Jesucristo. Entonces, este poder no era parte de los creyentes del Antiguo Testamento. Esto solo es parte del nuevo pacto de la gracia que se encuentra en Jesucristo. Aunque esto no quiere decir que aquellos en el pasado no podían orar y recibir liberación y sanidad de parte de Dios, porque muchos lo hicieron y fueron sanados y fueron liberados. En muchas partes del Antiguo Testamento Dios sanaba y liberaba en abundancia. Lo hacía ayer, lo hace hoy y lo hace mañana también. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si era nuestro sanador ayer, pues hoy es también nuestro sanador. Y si nosotros tenemos alguna enfermedad o alguna dolencia o alguna molestia, podemos venir a Dios en oración, pedirle que nos sane y la oración de fe sanará al enfermo. Esto enseña la Biblia, pero hay muchos que todavía no lo creen. Gloria sea el nombre de Jesús. En otras palabras, hermanos, los cristianos tenemos autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Lo dice la Biblia. No tenemos por qué vivir enfermos. Si nosotros hemos recibido a Jesús, tenemos autoridad sobre los demonios y las enfermedades. No tenemos por qué vivir enfermos y atados a los demonios. Tenemos que ejercer la autoridad dada por Cristo a la iglesia. Tenemos que ejercer nuestra autoridad individual, cada uno. Hay muchos que dicen, hermano Calixto, eso es solo para algunos. Yo no tengo el don. Miren, hermanos, la Biblia dice que esto es para todos los que creen, sin importar quién usted sea. Miren qué dice el texto bíblico. Vamos a leerlo. Vamos todo a la Biblia. A Marcos. Este fue uno de los textos bíblicos, uno de los primeros textos bíblicos que yo me aprendí cuando me convertí al cristianismo. Marcos 16, versículo del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice que estas señales, las señales que va ahora a hablar, seguirán a los que creen. Si usted cree en Jesucristo y su obra en el Calvario, van a haber señales que le van a seguir. Si usted no cree, no habrá ninguna señal que le siga. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18, tomarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que dice el texto bíblico. O sea, de que si el cristiano tiene el poder de hacer estas cosas, por otros, mucho más tiene ese poder para hacerlo por uno mismo. Es la voluntad de Dios echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, echar fuera serpientes, o sea, espíritus demoníacos. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos protección
contra todo el mal que nos deseen, contra el veneno que nos puedan lanzar, contra todos los ataques que nos puedan lanzar. Es la voluntad de Dios que tengamos protección. Y es la voluntad de Dios que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Todo eso lo podemos hacer por los demás y por nosotros mismos. Cuando yo me siento mal, cuando yo me siento débil o enfermo, yo oro por mí. Me pongo mis manos en mi frente y oro por mí. Si me duele alguna parte del cuerpo, pongo mi mano ahí y oro por mí en el nombre de Jesús. Y le hablo a la enfermedad y le digo a la enfermedad que se vaya, que se retire en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, también la Biblia dice en Mateo 8:17, dice, Él mismo, o sea, Jesucristo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, que Él tomó la penalidad de nuestro pecado y nuestras enfermedades. Cuando Jesucristo sanó a la suegra de Pedro que estaba enferma con fiebre, después Mateo cita del libro de Isaías esta palabra que yo les acabo de leer, que en Isaías dice 53:4, donde dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Llevó nuestras enfermedades, se las llevó. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces después vemos y leemos cómo el apóstol Pedro aprende la lección y después en una de sus cartas, en primera de Pedro 2:24, él dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Yo cada vez que repito esta escritura, me acuerdo del gran evangelista Gigi Ávila, que tuvo un ministerio evangélico poderoso. Y él cada vez que oraba por los enfermos decía, por cuya herida fuisteis sanados. Ese era su dicho favorito de estas escrituras. Y habían todo tipo de liberaciones y de sanidades en su ministerio. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, en este versículo que yo les acabo de leer de Pedro, yo encuentro 3 enseñanzas poderosas. Número 1, Jesús se entregó en sacrificio en la cruz, tomando toda la pena por nuestros pecados. O sea, toda la culpabilidad por nuestros pecados, lo cual era la muerte física. No fue el sufrimiento de Cristo lo que nos redimió, aunque sin duda alguna eso fue parte de lo que pasó, sino más bien el precio que pagó cuando se entregó. Eso es el sacrificio de Jesús, que Él se entregó por todos nosotros. 2, estamos muertos al pecado. ¿Por qué estamos muertos? Porque estamos en Cristo. Cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él al manifestar nuestra fe en Cristo. O sea, usted viene a Jesucristo, acepta a Jesucristo y en el momento que usted lo acepta, usted muere juntamente con Él. Y entonces usted renace en una nueva vida de la misma manera que Jesucristo resucitó. Y entonces usted muere a sus pecados. Y usted se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús.
Entonces, al manifestar esa fe en Él, somos resucitados con Él en una nueva vida. Y eso nos garantiza una justicia perfecta e intachable, porque estamos en Jesucristo. Mire, déjeme explicar algo. Dios no rehabilita a nadie. Hay muchos predicadores y maestros que enseñan y dicen, Dios te quiere rehabilitar. Dios quiere renovar tu vida. Mire, Dios no quiere rehabilitar a nadie. Dios lo que hace con el hombre es una nueva criatura, un nuevo hombre. El hombre viejo no se puede hacer nada con él, tiene que hacer un nuevo hombre. Por eso es que cuando aceptamos a Jesucristo, sucede un cambio maravilloso en nuestras vidas, que nos convertimos en un nuevo hombre. Usted luce igualito, quizá usted siga haciendo muchas de las cosas que hacía antes, pero ya ha habido una transformación en su interior. Este milagro solamente lo puede hacer Dios. Ningún hombre tiene la capacidad ni tiene el poder para hacer este milagro que hace Dios. Hermano, no trate de rehabilitar a nadie. Usted predique a Cristo para que las personas nazcan de nuevo como una nueva criatura. Eso es lo único que cambia al hombre. Entonces, cuando usted se sienta con la gente y le empieza a hablar, y tienes que cambiar, y tienes que mejorar. No. Cuando la persona acepta a Cristo y nace verdaderamente de nuevo, esa persona va a cambiar por el resto de su vida. Porque es una nueva persona. Alabado sea el nombre de Jesús. Número 3. Aquí habla en este versículo de Pedro de la sanidad de nuestras almas y de la sanidad de nuestro cuerpo también. Hermanos, la expiación incluyó todo lo que el hombre perdió en la caída. Ahora, en este momento, nosotros tenemos las primicias de todas esas bendiciones. Hay muchas cosas que lo tendremos en su total gloria cuando venga la resurrección, la primera resurrección. Pero ahora podemos ser participantes de todas estas maravillas en una medida, no en todo su esplendor. Hay algunos que dicen, yo ya tengo todo en Cristo. En teoría sí, pero en la práctica no. Solo tenemos las primicias. Si lo tuviéramos todo en este momento, hago yo una pregunta. ¿Por qué entonces seguimos muriendo físicamente? ¿Por qué? Porque la muerte será lo último que será erradicado de nuestras vidas. O sea, tenemos todas las cosas, pero solo las primicias. Solo las primicias. La muerte será lo último que será erradicado. Ahora tenemos vida espiritual. Ahora hemos recibido vida de parte de Dios espiritual. Tenemos vida eterna. Aunque un día, si Jesucristo no viene, nuestros cuerpos tengan que morir. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Así que de acuerdo a estas escrituras, la sanidad para nuestros cuerpos nos pertenece. Pero el cristiano nunca podrá disfrutar de esta provisión. Y escuche bien esto. Ahora, yo les estoy poniendo las bases. Ahora voy a entrar en el centro del tema. Ahora voy a entrar un poquito más profundo, ya después que yo les he puesto las bases para que usted, la fe de usted crezca, para que la fe suya se levante y crea que en la cruz del Calvario Cristo
suplió la sanidad sobre su persona en todas las áreas. En todas las áreas. Usted no tiene ya que vivir en esclavitud ninguna. Cristo lo liberó a usted, por lo tanto usted puede andar en total salud divina, porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero el cristiano nunca podrá disfrutar de esta provisión, y escuche bien esto, si no está caminando en el amor de Dios y creyendo en lo que dice la Biblia. De nada le va a valer a usted que usted se tome una aspirina. Si el médico le receta una aspirina y usted no se la toma, no le va a trabajar. Y en la Biblia, si Dios dice algo y usted no lo cree, no le va a trabajar. Usted tiene que creerlo. Y si estas provisiones que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, si nosotros no estamos caminando en el amor de Dios y creyendo lo que dice la Biblia, nunca la podremos disfrutar. De la misma manera que no podemos disfrutar de la salvación en Cristo si no aceptamos a Jesucristo. No podremos disfrutar de la salvación de Cristo si no creemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nadie puede ser salvo si no cree en eso. Nadie puede nacer de nuevo si no cree en Jesucristo. Nadie. Para poder recibir de Dios, tenemos que creer en Jesús y en el sacrificio de la cruz. Sin esta fe en el sacrificio de Jesús, nunca tendremos la ayuda del Espíritu Santo. Y usted tiene que escuchar todo esto, hermano, y lo voy a hablar con detenimiento, porque esto es de suma importancia. Miren, hermanos, los límites del Espíritu Santo son el sacrificio de Cristo en la cruz. Fuera de esos parámetros, el Espíritu Santo no puede ayudarnos mucho. Fuera de los parámetros del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo no puede hacer mucho con nosotros. Miren, hermanos, voy a entrar en detalles aquí, porque veo que esto es muy importante que lo explique, para que nosotros podamos entender el resto de este estudio. Si nosotros no tenemos un entendimiento básico de Jesucristo y del sacrificio de Él en la cruz, vamos a estar muy limitados en el Evangelio y el Espíritu Santo no podrá hacer mucho en nuestras vidas. Miren, hermanos, la verdadera fe que Dios reconoce y que Dios honra siempre es aquella que está anclada en el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de la cruz, lo cual es la obra terminada de Cristo, siempre, y lo vuelvo a repetir, tiene que ser el objeto de nuestra fe. Nosotros tenemos que tener fe en eso que hizo allí Jesús. Si este no fuera el caso, si usted no lo hace, si usted solo quiere creer en el Jesús milagroso, en el Jesús que habló como nadie lo ha hecho jamás, si usted solo quiere reconocer al Jesús filósofo, como dicen algunos, entonces es una fe que Dios no reconoce ni Dios honra. Por supuesto que esto que yo les estoy enseñando, yo tengo muchos versículos para probar esto. Pero por el tiempo me lo impide.
Así que por lo tanto usted escuche solamente lo que yo le estoy diciendo. Y si usted quiere que yo le envíe versículos, usted me escribe y yo se los envío. Miren, hermanos, hay muchos que creen que Dios existe porque ellos entienden que este universo es producto de una mente sabia y un ser poderoso, pero eso es todo. No conocen a Dios como un Padre, no lo reconocen como el Salvador, como no lo reconocen como el que envió a Jesús para salvarnos. Y así hay millones en el mundo. Creen que existe algo, pero eso es todo. No creen más de ahí no creen. Cuando usted le habla del sacrificio de Jesús por el pecado de la humanidad, rehúsan no creer. Y al tú rehusar creer, se destinan a la condenación eterna. Se destinan a la perdición eterna. Miren, hermanos, cuando nuestra fe está apropiadamente en el lugar correcto, o sea, en fe en Cristo y su obra en el Calvario, entonces en Jesucristo tendremos asegurada nuestra salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina, la prosperidad de todo tipo. No prosperidad como se predica hoy, sino prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas, de acuerdo a la medida, el entendimiento y la sabiduría de Dios. Y tendremos la victoria en todas las áreas de nuestras vidas, a toda capacidad. Todo esto será nuestro cuando nuestra fe está debidamente establecida en Jesucristo y su obra en el Calvario. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Miren, ¿quién fue el que pagó? Jesús fue quien pagó el precio por toda la humanidad perdida. No hay otro, ni habrá otro. Solo Cristo lo hizo en la cruz. Entonces, si viene alguna doctrina o enseñanza que nos aleje de Cristo y de su sacrificio en la cruz, la tenemos que identificar como falsa, porque es solamente ahí en la cruz donde tenemos salvación. Es solo ahí donde tenemos el bautismo en el poderoso Espíritu Santo. Es solo ahí donde tenemos la sanidad divina. Y solo ahí donde tenemos prosperidad y todo tipo de victoria que se pueda mencionar. Hermanos, fue precisamente allí en la cruz donde Cristo ganó la salvación para todos aquellos que creen. Para todos aquellos que creen. Si usted cree en Jesucristo, ya usted es un hombre y una mujer victorioso en todos los sentidos. Porque eso lo hará despegar vuelo hacia arriba, arriba, arriba y siempre hacia arriba. Miren, nada nos servirá caminar en amor. Y escuche bien esto. Nada le servirá a usted caminar en amor si nuestra fe está en otras cosas. Porque si nosotros tenemos nuestra fe mal establecida, no vamos a recibir nada de Dios y no tendremos la ayuda del Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo. Hay cientos y miles de religiones en el mundo, pero ninguna de ellas tiene la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu es solo para los que han creído en Cristo y su sacrificio. La ayuda del Espíritu Santo es para aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo. Y mientras se predique el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo estará convenciendo al mundo de pecado para que se arrepientan.
Creo yo que todos han oído alguna vez en su vida la voz del Espíritu, pero muy pocos la han obedecido. Se han perdido la relación más gloriosa que nadie pueda tener. Si solamente hubieran obedecido a esa voz, estuvieran siendo participantes de la relación más sublime que nadie puede experimentar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, una vez que usted ha creído correctamente, tendremos toda la ayuda del Espíritu Santo para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Es por esa ayuda que podremos caminar en amor y cosechar los beneficios por caminar en amor. Y todo esto es muy importante, hermano, que usted lo entienda. Nada de esto es difícil. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Jesús y su obra en el Calvario. Usted no necesita tener un entendimiento total. Usted no necesita volverse un teólogo. Eso vendrá después. Lo único que Dios demanda es que usted se arrepienta, que reconozca que es un pecador y que usted cree en Jesús y su obra. Eso es todo. El Espíritu Santo lo ayudará a tomar esa decisión. Y cuando usted pone su fe totalmente en el sacrificio de Cristo, es lo mismo que ponerlo en la palabra de Dios. La fe es lo que Cristo hizo en la cruz. Y repito una vez más, la fe es lo que Cristo hizo en la cruz. Esta fe tiene que ver con todas las enseñanzas del cristianismo. Por lo tanto, con toda la Biblia. Hermanos, la historia de la Biblia, con la excepción de los 3 primeros capítulos de Génesis, es la historia de la redención del hombre. Es la historia de la redención del hombre. Miren, yo voy a hacer otra pregunta. Me gusta hacer muchas preguntas. ¿Cuál es la historia de la redención del hombre? Miren, todo en la Biblia está centrado en el sacrificio de Cristo. Todos los profetas apuntaban a Cristo. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento, los sábados, las fiestas, el tabernáculo, el templo, los utensilios que se usaban en el templo, todo apuntaba y simbolizaba a Cristo. Y simbolizaba el sacrificio que haría en la cruz. Todo, hermanos. Todo en la Biblia apuntaba a Cristo. De una manera o de otra, todo apuntaba y simbolizaba a Jesús. Aún los personajes que hay en la Biblia simbolizaban, muchos de ellos, a Jesús. Entonces, cuando usted lee la Biblia con esto en mente, el Espíritu Santo le abre la totalidad de la palabra de Dios y usted podrá entender todo el escenario de punta a cabo, del principio al final. Esto es maravilloso. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense que cuando yo estoy preparando todos estos mensajes, el Espíritu Santo me va guiando a todo lo que yo debo decir. Yo voy escuchando y yo voy hablando. Y muchas veces voy corrigiendo. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos abre la palabra. Estoy de momento preparando un tema y el Espíritu Santo me dice, usa este versículo. Y sigo hacia adelante y usa este otro versículo. Porque el Espíritu Santo es maravilloso. Viene para prepararnos, viene para levantarnos, viene para hacernos como nuestro Señor Jesucristo.
Pero el Espíritu Santo va a hacer todo eso cuando nuestra fe está debidamente establecida en Jesús y su obra en el Calvario. Entonces, al usted poner su fe totalmente en el sacrificio de la cruz, usted le estará dando la gloria correcta a Jesucristo por todo lo que Él hizo allí hace más de 2000 años. Así que cuando se habla de fe, la tenemos que unir a Cristo y a su sacrificio. Hermanos, cualquier otro tipo de fe que excluya a Cristo y la obra del Calvario no es fe que Dios reconoce, no es fe en Jesús, no es fe en la Biblia, es otro Jesús, otro evangelio, otro Dios, otro espíritu. Por lo tanto, quien quiera que sea, se convierte en un anatema. Así sea el líder cristiano más importante de una nación, así sea el apóstol Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo en una ocasión dijo, en Gálatas capítulo 1, vamos a buscarlo, Gálatas capítulo 1, versículo 8 a 9, dice así: mas si aún nosotros, fíjense lo que dice Pablo, mas si aún nosotros, o sea, si él o alguno de sus consiervos o alguno de sus compañeros o un ángel del cielo, o sea, si él o sus compañeros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir sea maldito. O sea que si aún el mismo apóstol Pablo que les enseñó este evangelio, si aún un ángel del cielo empieza a predicar otro evangelio que no sea Jesús y el sacrificio de la cruz, esa persona sea maldita. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por eso es tan importante mantenernos anclados en Cristo y el sacrificio de la cruz, que es lo que nos va a asegurar que estemos en total victoria. Alabado sea su nombre por siempre. Fíjense que esta declaración de Pablo es muy seria. Si Pablo o si alguno de sus consiervos y si a un ángel del cielo, si un apóstol, si un maestro, si un evangelista, si un pastor o si un profeta les predica o enseña otro evangelio, que no sea este el de Cristo y el sacrificio y la resurrección de Jesucristo como único medio de salvación, si no lo hacen, si no lo creen, hermano, y si predican otras cosas, sean malditos esta gente. Eso lo dice la Biblia. Porque al usted estar predicando otras cosas, le está cerrando el cielo, le está cerrando la salvación a miles y millones de personas en el mundo. ¿Ven por qué es tan importante esto? El que menosprecie o ridiculice el sacrificio de Cristo, sea maldito. Así sea tu abuelo o tu abuelita, quien sea, hermanos. Miren, hermano, yo le hablo así a ustedes un poco fuerte por la importancia de este tema, porque este tema es de vida o muerte. La única esperanza para la humanidad, y vuelvo a repetir, la única esperanza para el ser humano es Cristo. De hecho, lo único que se interpone entre el hombre y el infierno es el sacrificio de Cristo. Lo único que puede librar al hombre es lo que Cristo hizo allí en la cruz. Y cuando hablamos de su sacrificio,
también estamos hablando de su resurrección y de su exaltación a la diestra de Dios. Hermanos, fíjense qué importante es esto. Que desde el momento que usted acepta a Cristo, se rompen automáticamente todas las maldiciones que habían sobre usted. Desde ese momento las cadenas se caen y usted queda libre para servir al Dios Todopoderoso. Santo sea su nombre. Y esto es lo mismo para la sanidad de nuestros cuerpos. Si no creemos en Cristo y si no estamos caminando en el amor de Cristo, no podremos caminar en sanidad divina. No podremos caminar en victoria. Fíjense que no dije caminar sin problemas o dificultades, porque ellas las tendremos. Dije caminar en victoria a pesar de todas las cosas que se puedan presentar. Muchas de las bendiciones ganadas por Cristo en la expiación son con condiciones. Si usted cree, será salvo. Si no cree, no será salvo. Así de simple. Miren por qué esto es tan importante. La Biblia dice, y escuche esto con detenimiento. Les voy a hablar esto suave ahora, para que puedan comprender. Miren qué tremendo esto. Esto que yo les voy a hablar, lo conocen muchos y yo lo he leído miles de veces, pero a mí no se me había revelado la mente. Lo entendía, lo escuchaba, lo oía, pero no había una revelación en mi interior de la realidad de esto que yo les voy a hablar. La Biblia dice que Dios creó a los ángeles. Fueron creados millares de millones de ángeles, y la Biblia enseña que antes que Lucifer cayera en pecado era perfecto. También los ángeles que se rebelaron juntamente con él, todos eran perfectos. Pero miren, hermanos, todos los seres morales por necesidad tienen que ser probados. Y aún los ángeles fueron probados. Todos los seres tienen que ser probados antes que Dios confíe en ellos, antes que Dios los confíe por la eternidad. Esto es un periodo en el cual Dios prueba a los seres morales que tienen libre albedrío, donde ellos podrán tomar la decisión de servir o no servir a Dios. Dios no ha creado robots. Él ha creado criaturas con decisiones propias. Y estas criaturas deben ser probadas por un periodo de tiempo, donde ellos demuestren sus conductas morales, sean ángeles o seres humanos. Todos deben ser probados. Todos los seres espirituales, al igual que el hombre, deben ser probados antes que se les confíe las responsabilidades eternas. ¿Entienden esto? Miren, los ángeles eran criaturas recién hechas por Dios y fueron creados con voluntad propia. Así que al ellos tener voluntad propia, eran capaces de tomar sus propias decisiones de servir o no servir a Dios. Ellos tenían entonces a aprender por experiencia, al ser probados, si obedecer o no obedecer a Dios. Ellos tenían que aprender la obediencia. Ellos debían aprender que Dios era justo y santo en todos sus caminos. Ellos debían aprender que Dios es un ser supremo y que es el gobernador del universo. De la misma manera que usted y yo debemos aprenderlo. Ellos debían probar que eran verdaderos y fieles a Dios para obtener su recompensa por su obediencia. Ellos tenían que aprender que la palabra de Dios era verdadera cuando Él hablaba
de penalidad por la desobediencia. De la misma manera, hoy en día, usted tiene que aprender lo que dice la Biblia. Si obedeces, serás bendecido. Si desobedeces, hay penalidad por esa desobediencia. Y bueno, todos sabemos que gran parte de ellos no pasaron la prueba y fueron expulsados de la presencia de Dios. Y están destinados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y aquí es donde viene la parte maravillosa que me emociona a mí de esta revelación. Fíjense que la Biblia dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Esto lo dice en 2 de Pedro 2:4. Tanto de aquellos que se rebelaron contra Dios como de aquellos que pecaron fornicando con mujeres humanas. Esto es otro tema que le tengo más adelante. Dios no los perdonó a ninguno de ellos, ni aunque traten de arrepentirse, los ángeles no tienen perdón de parte de Dios. Pero miren lo maravilloso de Dios, que cuando el hombre peca, Dios sale a su encuentro y provee un camino para que el hombre pueda ser salvo. Esto no lo hizo por los ángeles, sin embargo, lo hizo por el hombre. Alabado sea su nombre. Yo no puedo imaginar el impacto tan grande que de haber ocurrido con Satanás y con estos ángeles caídos. Al ellos ver cómo Dios se movió en misericordia, socorriendo al hombre. Me imagino la cara de ellos. Yo pienso que ellos decían, destruimos al hombre, Dios hará con ellos lo mismo que a nosotros. Pero no, Dios actuó en amor hacia nosotros los humanos y un día se ofreció en una cruz por todos, porque Dios ama al hombre. Hermano, esto es algo maravilloso para mi mente. Esto me emociona, hermanos. Cómo Dios no perdonó a los ángeles, pero perdonó al hombre. Y se ofreció él mismo por el hombre, para rescatar al hombre. Esto es un pensamiento demasiado alto para mí. Alabado sea Jesús por siempre. Miren, quizá usted piense que Dios hizo esto porque usted es algo especial y que por eso Dios quiere salvarlo porque usted es especial. No. El hombre no tiene nada de especial. Si usted piensa que usted tiene algo de especial, mire a su alrededor y vea lo que hace el hombre. Vea cómo vive, vea cómo mata, asesina, roba, viola, destruye. Y sobre todas las cosas, se ha rebelado contra el Dios Todopoderoso. Hermano, mire a su alrededor y vea cómo adoran a los animales en vez de a Dios. Vea cómo van tras las cosas del mundo. Vea cómo van tras el pecado y no quieren servir a Dios. De especial, no. De especial no tenemos nada. Al contrario, somos seres defectuosos con cientos y miles de problemas mentales y un sinnúmero de pecados aberrantes. Dios simplemente nos salvó por amor. Y ahora, estando salvos, nos ha dado por Jesucristo muchos dones, privilegios y poderes. Alabado sea el Señor Jesús. Hermano, esta raza humana merece ser destruida. Miren, yo recuerdo que vi una película en una ocasión donde los extraterrestres
habían venido a destruir la tierra, porque la raza humana no había logrado desarrollarse para hacer el bien, sino para el mal. Entonces las máximas autoridades del universo tomaron la decisión de reemplazarla por una raza nueva. Bueno, esto solo era una película, pero no están tan lejos de la realidad. No están tan lejos de la realidad porque el mundo está en caos y cada día está peor. Entonces hay muchos que se preguntan y dicen, bueno, si Dios ha suplido la sanidad en el sacrificio de Jesús, ¿por qué hay tantas personas que no sanan de sus enfermedades? Yo creo que hay muchas razones y hay otras que están ocultas a nuestros entendimientos. Hermanos, si queremos andar en total salud, hay cosas que debemos entender acerca del caminar en el amor de Dios. Muchos de los que andan enfermos no caminan en amor. Viven con raíces de amargura, tienen pleitos internos, odian al mundo entero. Aunque no estoy generalizando, hay muchas otras causas. Yo estoy hablando aquí en lo que la Biblia nos revela. Pero hay otras razones que la Biblia guarda total silencio al respecto. Como por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué muchas veces se sana un impío y no se sana un creyente? Podemos argumentar, podemos decir que Dios está más interesado por la salvación del alma, y no estaría mal decirlo, es lógico pensar esto. Pero todo es un argumento. Solo Dios sabe la respuesta correcta. Hago otra pregunta. ¿No se merece el creyente vivir sano y sin dolor? Claro que sí. Pero Dios es más sabio y Él sabe todas las cosas. Y contra eso no podemos argumentar. Es como, y yo le voy a poner un ejemplo de la Biblia. Cuando Job cayó enfermo, ¿cuántos no pensaron que Job estaba en pecado? ¿Que Dios lo había abandonado? ¿Que una maldición le había tomado? Sus amigos lo pensaban, su esposa lo pensaba. Pero no, Job era justo y recto delante de los ojos de Dios. Fue precisamente Job el único, y escuche esto, Job fue el único que fue digno de pasar esta terrible prueba. Job fue un instrumento poderoso en las manos de Dios, hermanos. Job fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. Mire, de la misma manera, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos no pensaron que Cristo era un maldecido por Dios? ¿Cuántos no pensaron que era un impostor? Y pensaron eso por la cruz que tuvo que sufrir. Cuando Él fue a la cruz, dejó confundido a muchas personas. Porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía que todo el que era colgado sobre un madero era una maldición de Dios. Esto usted lo puede encontrar en Deuteronomio 21, 22 y 23. Estos líderes religiosos de Israel exigieron que pusieran a Jesús en una cruz. Ellos sabían que uno puesto en el madero era maldecido por Dios. Y por eso razonaron que el pueblo creería que no era lo que él decía. Que si en realidad era el Mesías, Dios no permitiría que lo colgaran en una cruz. Ellos no se daban cuenta, hermano, que unos 1500 años antes el Señor había predicho el evento de la cruz,
cuando se erigió en el desierto la serpiente de bronce. Era necesario que Jesús fuera a la cruz para expiar todos los pecados de la humanidad, al menos para los que creyeran, al menos para aquellos que creen. De modo que Jesús se hizo maldición en la cruz, no por sus pecados, porque él no tenía pecados ningunos, sino por el pecado de toda la humanidad. Y lo hizo para siempre, pagó por siempre. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿quiere usted ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Quiere usted ser un instrumento? Muchos dicen, sí, yo quiero. Pero mire, si usted quiere, entonces no se queje cuando Dios lo quiera usar donde Él estime conveniente. Quizás Dios lo quiera usar en obras de gran estima, pero quizás lo use en obras más bajas. Quizás lo use usted como el rey Salomón, rodeado de lujo y de oro, pero quizás lo quiera usar como usó a Juan el Bautista, que vivía en el desierto, que su comida eran langostas, que vestía con piel de camello, y la langosta no es la que comemos hoy aquí en América, sino las que hay en el Medio Oriente que lucen como grillos, se parecen a grillos. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, la sirvieron en un plato ante una prostituta. Quizás Dios te quiere usar así. Y este era un gran profeta. O sea que tú quieres ser usado por Dios, tienes que estar dispuesto a ir a donde Dios indique, a ir a donde Dios diga. Hermanos, cualquiera que sea el caso, usted asegúrese de estar en Cristo. En Cristo sea siempre fiel. En Cristo es donde único hay seguridad, aun si fuera la muerte. Hay muchos misterios en los planes de Dios. Y Dios continuamente está moviendo fichas para ganar el juego. Y Él lo va a ganar. Pero para eso, un día va a usar al caballo, otro día a la torre, otro día a la dama o al rey. Y otros tendrán que dar su vida para poder ganar el juego. ¿Entienden el punto? Esto es como un juego de ajedrez y ya sabemos el final. Pero no se sabe qué ficha tendremos que sacrificar. Ahora bien, de algo tenga usted la seguridad, porque la palabra de Dios lo dice. Dios quiere que sus hijos estén sanos, fuertes y prósperos. Y en esto hay envuelto muchos asuntos que yo se los voy a explicar en el próximo estudio. Dios quiere verlo usted sano, fuerte y próspero. Pero no la prosperidad que le hablan hoy día en las iglesias modernas, sino una prosperidad que tiene que ver todo en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo los dejo con este mensaje y en el próximo mensaje les voy a explicar cómo mantenernos sanos, fuertes y prósperos. Bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.